Desafíos de la educación superior. Para dar las palabras de bienvenida, le cedo la palabra al parlamentario andino Alan Ferli. Muy buenas tardes a todos nuestros expositores, en primer lugar, y a todos a quienes y todas que están conectados y conectadas a nuestras redes. Bienvenidos a este foro sobre la reforma universitaria y los desafíos de la educación superior. En varios países de América Latina se dieron un conjunto de reformas, de políticas para la acreditación, para la mejora de la calidad de la enseñanza en educación superior, y el Perú no fue la excepción. Unas políticas además en un contexto de internacionalización que generaban la necesidad de competir globalmente, y por eso muchas veces el principal modo de internacionalización fue la movilidad estudiantil, la movilidad docente, el modo 2 del comercio general, del Acuerdo General de Comercio y Servicios, o la presencia de filiales de universidades en nuestros países, que es el modo 3, pero igual hubo que hacer una internacionalización también del currículum, ¿no? Internacionalización hacia afuera, internacionalización en casa. Y la modalidad de educación a distancia era también algo que empezaba a desarrollarse de una manera importante. Y en ese contexto de reformas, de cambios y de avances, nos ha encontrado esta terrible pandemia que forzó la virtualización de cursos. Entonces ahora todo este modo de dictados con todos estos mecanismos como los que estamos usando hoy fueron el gran desafío de cómo continuar con la educación superior en un contexto complicado, porque no solo se requiere capital humano, se requiere también infraestructuras, se requieren conectividad y un conjunto de condiciones que lo tenemos de manera muy heterogénea en nuestros países. Y en esa medida nos parecía importante reflexionar sobre cuáles son esos desafíos para la educación superior, cuáles son algunas enseñanzas que podemos tomar de las experiencias que se han dado también en otros países, cuáles son los cambios que ustedes consideran que van a permanecer más allá de la pandemia, porque vamos a tener que enfrentar una situación totalmente distinta y hay cosas que estamos utilizando ahora que van a persistir. Y en ese contexto también a veces hay marchas y contramarchas en las reformas, o se trata de revertir esas reformas. Y a nosotros nos parece que no debe haber marcha atrás, sino afianzar lo que es la mejora de la calidad y todo esto que podamos desarrollar de una manera conjunta en nuestro país y en el área andina. Por eso agradezco muchísimo al doctor Chiliquinga, secretario general de la Comunidad Andina, que nos va a dar también esta dimensión internacional, y a nuestros distinguidos colegas, maestros universitarios del Consejo Nacional de Educación, rectores o equipos que, con gran experiencia, que nos permitan reflexionar sobre todos estos
estos puntos. Entonces solamente quería dar unas palabras de bienvenida y agradecerles por haber participado en este foro y a todos los que nos están acompañando por las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. A continuación, iniciaremos con la presentación del doctor Eduardo Chiliquinga, quien es secretario general del Parlamento Andino, doctor en jurisprudencia, abogado y licenciado en ciencias públicas y sociales, con especialización superior en gerencia educativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es gerente en educación técnica de la Organización de Estados Iberoamericanos. Tiene estudios en maestría en Derecho Económico, mención en Relaciones Internacionales y en Gerencia Educativa. Le cedo la palabra, doctor Chiliquinga. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo afectuoso desde Bogotá. Un saludo cordial al parlamentario y académico Alan Ferli. Un saludo cordial a todos los docentes universitarios, investigadores, hombres de universidad, a todos quienes asisten a este foro virtual. En primer lugar, identificarme como un gran enamorado de los temas de educación universitaria, como alguien que cree y está convencido de que la educación es la única vía para que nuestros países salgan del desarrollo, para que seamos competitivos, para que seamos una posibilidad real de insertarnos en la competitividad mundial. Yo estoy informado de que en Perú ustedes están desarrollando una gran discusión pública sobre una necesidad de una reforma universitaria. Y siendo respetuoso de lo que ustedes están priorizando como agenda de esa reforma, yo solo quiero permitirme en mi exposición señalar algunos temas que fueron parte de la reforma universitaria en Ecuador y también informarles algunos temas que desde el Parlamento Andino con nuestros parlamentarios estamos impulsando en ese mismo propósito de encontrar políticas regionales que permitan alrededor de ciertos temas unificar criterios que nos permitan ir generando un desarrollo regional. Por tanto, yo quisiera señalar, y ustedes como docentes universitarios saben, que en 1918 la reforma de Córdoba, es decir, hace más de 90 años, se planteó como grandes objetivos los temas de excelencia, de autonomía universitaria, de acceso a las cátedras, de libertad de cátedra, de acceso masivo y gratuito a los estudios, de vinculación de la docencia y la investigación, de la inserción en la sociedad y sobre todo de cómo estos parámetros debían ser insertados en los procesos de integración. En esa perspectiva, la reforma de Córdoba cobró importancia inédita en la reforma universitaria del Ecuador, en donde se tomaron varios de esos parámetros para ir diseñando una reforma que tuvo algunas características. La primera característica que buscó la reforma ecuatoriana, que se planteó desde el 2010 y que tuvo grandes avances hasta el 2017, partieron de parámetros como la definición de mecanismos claros, transparentes y que permitan ir abordando a los distintos actores de lo que se denomina la comunidad universitaria. Y eso incluía una profunda reflexión de parámetros como la autonomía universitaria, que en varias universidades ecuatorianas estaba confundiéndose con lo que es la autarquía universitaria, con el manejo de los recursos financieros sin ninguna
posibilidad de rendición de cuentas, con una indiscriminada creación de sedes y subsedes en el territorio nacional, es decir, privilegiando la cantidad de sedes y oficinas por sobre la calidad de la oferta académica. Y eso obligó a que el Estado tenga una primera decisión y definición de política pública sobre la reforma universitaria, con la necesidad de pasar a un plan de acreditación que permita a programas y a carreras someterse a un proceso de acreditación universitaria. Esto trajo un primer escenario caótico, si cabe el término, porque desde el año 2000, el número de universidades en un país tan pequeño como el Ecuador, con 15 millones de habitantes, en 7 años hubo un crecimiento indiscriminado del número de universidades, llegando en el 2007 a ser 73 universidades, de las cuales únicamente 29 universidades eran públicas. Es decir, el 60% de la oferta de centros de educación superior en Ecuador era de carácter privado. Y luego, en la primera evaluación de acreditación, se determinó que 14 de estas universidades no cumplían con los mínimos estándares de funcionamiento y consecuentemente fueron clausuradas 14 universidades y 63 sedes y oficinas de estas universidades en el territorio nacional, lo que generó un problema real y serio para 40,000 alumnos que estudiaban estas universidades. Se aplicó entonces un plan de contingencia que permitió que universidades que sí estaban acreditadas pudieran asumir ese pasivo estudiantil, reubicarles, tomarles exámenes que permitan redefinir en dónde estaban en cuanto a conocimientos y en varios de esos casos, pues, asumir una realidad académica sobredimensionada y tener que someter a esos estudiantes a los parámetros académicos y administrativos de esas universidades. Eso conllevó además que el Estado demande a esas universidades por estafa a la ciudadanía y que se dé todo un proceso que inició con estas medidas duras, pero que eran indispensables para empezar entonces a mostrar a la ciudadanía que se quería implementar un plan de largo aliento, pero que asuma con responsabilidad varias decisiones de esa naturaleza. Un segundo factor pasó por la definición de los organismos que desde el Estado iban a regular al sistema de educación superior en el Ecuador. Antes, el Consejo de Universidades y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad estaba conformado por los propios rectores de las universidades públicas y privadas, sin implementar una norma constitucional que señalaba y que obligaba a que ninguna autoridad de una determinada área puede ser parte de los cuerpos colegiados que regulan esa área o actividad. Por tanto, se empezó a implementar la norma constitucional y ya los rectores no podían ser juez y parte de los consejos de educación superior ni del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Por tanto, se diseñó una normativa que permitía que los consejeros miembros de estos consejos sean elegidos mediante exámenes de méritos y oposición. Los rectores que querían ser parte del consejo o optar por una consejería tenían que renunciar a sus cargos. Los docentes que participaban y eran elegidos tenían que arreglar su situación jurídica, es decir, no podían desempeñar al mismo tiempo la docencia o la administración de los centros de educación superior y también ser parte de estos consejos. Eso, desde luego, determinaba también la autonomía y la libertad en la toma de decisiones sin tener intereses creados. Por otra parte, también se tomó política respecto a la necesidad de incrementar el nivel en la formación docente.
varios de los docentes de universidades eran docentes de colegios y viceversa, porque finalmente las remuneraciones de la educación pública y privada en el Ecuador les obligaba a tener 2, 3 y hasta 4 cargos docentes en colegios y en universidades para completar una remuneración digna. Esto hizo que se establezca un parámetro de remuneraciones bastante exigente, en donde a los docentes universitarios se les estableció una remuneración respetable que podía incrementarse en la medida de que se alcance lo que la Ley de Educación Superior obligaba y que era tener los títulos de cuarto nivel, al menos en el grado de maestría para los docentes de universidades y obligatoriamente para los rectores y vicerrectores los títulos de doctores en cuarto nivel. Probablemente en el análisis de varios docentes o autoridades se generó la discusión sobre si los rectores o los vicerrectores tienen la necesidad o la obligación de tener títulos de PhD, y parte de la discusión era esa. Porque claro, se establecía que un rector finalmente es un administrador que debe de tener formación, pero que obligatoriamente un vicerrector académico sí debía tener el título de PhD. Es decir, discusiones que lo único que llevaban es a la necesidad de tener una consideración de política pública que buscaba la excelencia en la formación y la excelencia en los títulos que tenían las autoridades universitarias. En ese sentido, paralelamente, se estableció un sistema de calificación de títulos universitarios. Probablemente también eso generó mucha polémica en las universidades latinoamericanas y mundiales, porque en el Ecuador se estableció una red de universidades, 600 universidades del mundo aproximadamente, que fueron calificadas bajo criterios, estándares, planta docente, publicaciones indexadas, capacidad instalada, en fin, una serie de parámetros y desde luego el prestigio de esas universidades para que haya un reconocimiento automático de los títulos de esas universidades para el ejercicio profesional en el Ecuador. Sin lugar a dudas, eso generó mucha polémica, pero también creo que fue bastante importante para que los docentes que en la Ley de Educación Superior tenían la obligación en un lapso de completar lo que la ley le exigía en cuanto a la titulación, puedan hacerlo en centros de educación superior de alta calidad. Otra de las inquietudes que surgían es ¿y cómo los docentes van a posibilitar hacer ese tipo de formación que obviamente es costosa? Para eso el Estado ecuatoriano en ese lapso invirtió recursos importantes para la formación de cuarto nivel de los docentes universitarios. A los docentes se les dio las facilidades para que puedan optar por becas que estableció el gobierno ecuatoriano en el lapso del 2007 al 2015. Ecuador asignó 12,000 becas para docentes universitarios. Es una media en cuanto a la población total del Ecuador de las más altas en ese margen. Profesores que pudieron optar por las becas e irse a estudiar en las mejores universidades del mundo. Pero paralelamente, esto hizo que la política pública de la educación superior en el Ecuador se vaya viendo en integralidad y en la posibilidad de generar desde la universidad un impacto directo en los planes nacionales de desarrollo. ¿Qué es lo que pasó? Hubo la necesidad de empezar a revisar la oferta académica en relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo, de tal forma que ciertas carreras profesionales que estaban sobreexplotadas por el número de graduandos, en cierto momento tuviera que revisarse la oferta de esas carreras con el propósito de estimular otro tipo de carreras que eran necesarias para el Plan Nacional de Desarrollo.
por otra parte, para que los estudiantes del sistema de educación superior también tuvieran una suerte de exigencia, pero también de estímulos, se creó los exámenes nacionales de salida de colegio y de ingreso a la universidad, que de cierta forma se estandarizaron y permitieron definir el nivel de conocimientos que tenían los estudiantes para el ingreso a la universidad, y eso permita redefinir los perfiles de estudiantes que requería la universidad. Todo eso estuvo acompañado de una voluntad política importante que permitió pasar del 2006 del 1.1% del PIB en la inversión para universidades y llevarlo al 2%, solo del sistema de educación superior me refiero, en el 2015. Es decir, la inversión de recursos para el sistema de educación superior creció tangencialmente en un lapso de 10 años, lo que determinó también los resultados que de manera sistémica se iban dando en cuanto a depurar las carreras, en cuanto a acreditar programas, en cuanto a incrementar el nivel de la formación de los docentes, en cuanto a generar un sistema de becas e intercambio de docentes y de estudiantes, y finalmente todo lo que implicaba el impacto de la oferta académica en el Plan Nacional de Desarrollo. Con todo ese contexto, también hubo una decisión bastante importante respecto a cómo estos procedimientos tenían un impacto directo en la posibilidad de fortalecer el sistema de educación superior. De ahí que se estableció, se depuró hasta el tema de asignación de recursos para las universidades públicas, para las universidades cofinanciadas, y eso permitió tener un sistema de asignaciones mucho más justo y que evitaba que ciertas instituciones de educación superior tuvieran una asignación por número de alumnos y no por una asignación que responda directamente a los resultados que se empezó a exigir. Se empezó a hacer todo un proceso de manera integral en donde se tomó en cuenta para esos parámetros qué es lo que conseguía la universidad en temas de aseguramiento de calidad, cuántos docentes anualmente estaban incrementando su titulación, cuántos docentes estaban cumpliendo con mayor eficacia en el número de tutorías o revisión de trabajos de investigación, cuántos docentes estaban contribuyendo para la investigación y cuántos docentes estaban participando en revistas indexadas de nivel internacional. Todo esto generó una política que fue muy criticada por aquellos docentes o autoridades que tenían más bien una visión más clásica de lo que implica el sistema de educación superior, frente a otros docentes que sentían la necesidad de una depuración, como en efecto se dio. Finalmente, creo que los propios alumnos fueron sintiendo una realidad en la política pública que permitió además que el cogobierno con los actores vinculados al sistema de educación superior pudieran hacer una mejor revisión de las decisiones administrativas internas de las universidades, y eso permita también una transparencia de los recursos de inversión para las propias universidades. Eso, en términos generales, posibilitó que todos los actores de la comunidad educativa universitaria finalmente tengan una transformación. Por una parte, el Estado con la obligación de sostener una política pública, de sostener un proceso de inversión que permita a la universidad tener los recursos para hacer investigación, para sostener todos los procesos de innovación. Por otra parte, a los docentes
tener la posibilidad de cumplir con la obligación legal de ir hacia la titulación de cuarto nivel. Por otra parte, a los alumnos optar por procesos de estímulos, pero que estaban sujetos al cumplimiento de exigencias académicas. Por tanto, yo creo que, sin lugar a dudas, ustedes son figuras connotadas del sistema de educación superior en Perú. No solo habrán estudiado todo lo que la República de Ecuador hizo en ese lapso del 2007 al 2017, sino que además con la propia experiencia de la Universidad Peruana, tan vista como un paradigma en los otros países, seguramente van a aprender las cosas y de los errores que cometimos en los otros países para evitar repetirlos y para hacer una reforma que les permita seguir siendo un modelo en varios parámetros para la Universidad Latinoamericana. Este proceso que llevó adelante el Ecuador un poco nos permitió a nosotros en el Parlamento andino dar la posibilidad de proponer temas para que nuestros parlamentarios pudieran ir teniendo un abanico de posibilidades que les permita cumplir con sus atribuciones de parlamentarios. Y en ese sentido, el Parlamento andino empezó a trabajar con los responsables de los órganos de aseguramiento de la calidad de cada uno de los países andinos para diseñar una propuesta de marco normativo de acreditación universitaria. Acá, a la sede del Parlamento andino en Bogotá, asistieron las principales autoridades de los consejos de acreditación de los países andinos y contribuyeron a un documento que con toda seguridad todavía es perfectible, que con toda seguridad es mejorable, pero que ya constituye un primer elemento, una línea de base para una discusión más amplia. Llegaron también rectores de varias universidades de nuestros países y contribuyeron a mejorar el contenido de ese marco de acreditación universitaria, que yo me voy a permitir sugerirle al organizador de este foro, a nuestro parlamentario Alan Ferri, que les pueda hacer llegar a ustedes, porque sin lugar a dudas los comentarios, las críticas que nos puedan hacer llegar van a permitir que ese documento siga en una continua mejora, mucho más cuando ahora, como consecuencia de ese marco normativo, estamos trabajando en una propuesta de norma comunitaria que nos permita, por una parte, crear una red andina de universidades acreditadas que tendrá como un objetivo siguiente la homologación, reconocimiento o convalidación de títulos en ciertas carreras que son las de mayor movilidad en la región y que, respetando los criterios de la autonomía universitaria, pues estamos proponiendo ciertos estándares mínimos que permitan hacer ese análisis cualitativo, sobre todo en carreras que son de alto impacto y movilidad. Por tanto, como ustedes podrán observar, el haber participado de cierta forma en los procesos de reforma en Ecuador entre el 2007 y el 2013, para mí fue una gran posibilidad no solo de contribuir a una pasión que es la educación, como la es para ustedes, sino además eso posibilitó que ciertos parámetros que fueron bastante importantes en la reforma ecuatoriana pudieran ser tomados como una base que permita ampliar la discusión en el proceso de construcción del marco de acreditación universitaria para la región andina. Ojalá pues que esta discusión que ustedes están desarrollando en el Perú permita que ustedes puedan tomar en cuenta todos los procesos que han vivido los países vecinos, pero también la posibilidad de implementar políticas públicas de otros países con mucho más desarrollo en los sistemas de educación superior y que, unido a la experiencia de ustedes como docentes y autoridades en el Perú, pueda generar
un sistema de educación superior ágil, moderno, incluyente, hecho a la peruana por peruanos, para que los grandes beneficiarios sean la comunidad universitaria. Eso es en síntesis lo que quería transmitir. Estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener y realmente es un honor participar con los otros panelistas, es un honor dirigirme a ustedes, hermanos peruanos, a quienes les guardamos especial cariño y respeto. Muchas gracias por su intervención, doctor Chiliquinga. A continuación, procederemos con la intervención del señor Mario Rivera, quien es miembro del Consejo Nacional de Educación y vicepresidente de Asuntos Internacionales y Corporativos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEP. Tiene un título de magíster en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez e INCAE Business School y título de ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le cedo la palabra, señor Rivera. No se escucha, Mario. Sí, señor Mario, por favor, ¿podría dar... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Es un gusto y un honor estar con tan distinguidas personas para conversar sobre la educación superior, la reforma universitaria, los desafíos. Como un punto previo, quería indicar que en este momento no estoy ligado a ninguna universidad, o sea, ya la descripción es un poco de mi historia pasada, pero que en este momento ya no estoy ligado a estas universidades. He participado en el grupo, en la Universidad Cayetano Heredia y también en el grupo Laureate, el grupo internacional Laureate. Y antes en la Universidad UTEC, siendo ahí vicepresidente en algún momento. Y yo quería usar en realidad el tiempo que se me ha indicado con aprovechar, digamos, con usar una presentación que les estoy compartiendo en este momento. Espero que estén viendo la presentación, ¿es correcto? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Solamente voy a usar 2 láminas, pero es para ayudar en lo que les voy a ir contando. Yo soy miembro del Consejo Nacional de Educación. Como miembro del Consejo Nacional de Educación, nosotros damos orientación a políticas públicas y prácticamente la existencia inicial del Consejo Nacional de Educación, lo primero que hizo fue producir lo que se llama el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional es un marco de objetivos, orientaciones, estrategias que ayuda a orientar la educación en general y en particular la educación superior. Es así que en el Proyecto Educativo Nacional que fue presentado el año 2006, había lo que se llama el objetivo 5 de 6 objetivos, que está dedicado a la educación superior. Ese objetivo tiene 3 resultados esperados. Uno primero, y estamos hablando del 2006, hace ya un buen tiempo, en el cual se decía que hay que renovar el sistema de educación superior. Hay que renovarlo y para ello una de las cosas clave era una nueva ley de educación superior. Se impulsaba en ese momento la necesidad de un órgano rector que sea autónomo y que sea independiente, tal como acaba de mencionar el doctor Chiliquinga, respecto a, con una autonomía respecto a las universidades, de tal forma de que no suceda lo que también sucedía acá, que en el órgano que autorizaba universidades, nuevas universidades,
las universidades eran juez y parte. Entonces, ya desde entonces el Consejo Nacional de Educación proponía un cambio en eso, pero lo proponía como un cambio para toda la educación superior. Se logró, mediante una ley, hacer este cambio en el ámbito universitario, más no en el ámbito de institutos y escuelas superiores, cosa que aún queda como pendiente, pero ya se avanzó bastante. Entonces, si es que comienzo a pensar siempre en los retos o los pendientes para adelante, todavía hay algo que discutir sobre esta unidad de toda la educación superior, esta integración de toda la educación superior. También en ese entonces ya se mencionaba la importancia de un efectivo sistema de acreditación, que en el Perú lamentablemente lo tenemos de alguna forma medio, vamos a decir, debilitado, detenido y sin una real fuerza. Era importante, y en ese entonces la visión era el órgano rector, que hoy en día es SUNEDU, y que debía ser el que autorizaba las condiciones mínimas, los requisitos mínimos para funcionar, que hoy día se llaman condiciones básicas de calidad. Y más bien el sistema de acreditación, el SINEACE en el Perú hoy en día, es el que debería promover una cultura de evaluación, autoevaluación, mejora continua y lograr que las universidades desarrollen cada vez mejor sus actividades de educación. Otras cosas que se mencionaban, por ejemplo, en esa redacción del Proyecto Educativo Nacional del 2006, eran los fondos concursables, la necesidad de fondos concursables, en lo cual se ha avanzado, con CITE que hoy en día maneja un importante número una importante cantidad en fondos concursables para investigación, importante comparada con la de aquel entonces, pero aún muy pequeña e insuficiente. Y también se hablaba de la importancia de renovar la carrera docente, cosa en lo cual realmente, siendo sincero, se avanzó muy poco. Un segundo resultado estaba directamente ligado a lo que es la relevancia de lo que se hace en educación superior y por tanto, tanto a la investigación como a la articulación de lo que se hace en educación con la economía, la cultura, el contexto de cada una de las instituciones. Y por último, la importancia de mejorar calidad en la formación, fortalecer la educación técnico-productiva, algo que desde esta visión de educación superior como un todo se entendía que este es un sector que muchas veces es olvidado y es poco atendido y realmente lo valoramos poco cuando hablamos de necesidades para el país. Por último, se hablaba de una continuidad, de la importancia de dar siempre oportunidades para la actualización continua de profesionales, cosa que también podría quedar como un desafío pendiente. Entonces, estos son lo de aquel entonces, 2006, de los cuales ustedes podrán decir algunos todavía son desafíos pendientes. Hoy en día estamos trabajando ya hemos en realidad concluido y está próximo a presentarse una actualización del Proyecto Educativo Nacional. Y en esa actualización hay ciertos rasgos importantes, 7 cosas que quisiera mencionar relativas a la educación superior. Primero que nada, una cosa de mucha fuerza en la actualización es la importancia de no solamente hacer investigación y formación, sino que ser parte, contribuir efectivamente a la construcción de ciudadanía. Creemos que el diálogo, una comunidad democrática, el ejercicio responsable de las libertades y de los deberes, el cumplimiento de nuestros deberes, son importantes en las cosas en las cuales la educación superior tiene que participar activamente. No solamente ser cuidadoso de ellos, sino que realmente contribuir a que esto produzca una transformación. Además, como en segundo lugar,
insistir en esto de una educación superior integrada, creando como un espacio en el cual se puede tener trayectorias diversas, flexibles, que transitan de lo académico a lo profesional, de lo humanista hacia lo tecnológico, con programas de larga duración y, quién sabe, en un futuro no tan lejano, microcertificación, metodologías presenciales y no presenciales que han sido, ahora nos sentimos muy cómodos hablando por estos medios, pero el año pasado la verdad es que cualquier cosa que no se hiciese presencial se consideraba muy limitada, y hoy día ya estamos descubriendo que tiene mucho potencial, y eso que todavía esto no es todo aquello que se puede hacer con educación no presencial. Yo a veces digo, la educación puede ser buena, tanto presencial como no presencial. O sea, el ser no presencial no es lo que afecta. Y el otro tema importante en la actualización del PEN está en que es para toda la vida. El énfasis de que es para todas las etapas de la vida. Es decir, no es solamente para niños, jóvenes y después académicos, sino que es para todos en todas las etapas de la vida. Eso no lo hemos logrado, o sea, es un reto, y un tercer reto es que está escrito en el PEN, y esto es escrito antes de que esta pandemia nos haga sentir tanta necesidad del uso de los medios digitales, pero ya se consideró que era una especie de, como diría yo, uno de esos tornillos que hay que mover para que se mueva toda la máquina. Es uno de esos puntos donde tenemos que hacer la palanca para que el sistema funcione. El uso universal e intensivo de medios digitales. Tanto en lo que es procesos de aprendizaje propiamente dichos, como en la gestión, en la investigación, y sacar provecho de todas las potencialidades de la tecnología, simuladores, laboratorios remotos y aprendizaje adaptativo. Hay tantas cosas que nos pueden ayudar a hacer una mejor educación y a darle además algo que ahorita lo tenemos limitado, que es el acceso a la educación superior para más jóvenes. Con el tiempo, el que no tiene educación superior difícilmente va a encontrar un empleo formal. Si queremos un país con mayor formalidad, ¿cómo hacer eso sin caer en una baja de la calidad? Ese es el gran reto, ese es el gran desafío que tenemos, es ampliar el acceso sin caer en una disminución en la calidad o sin aceptar las formas de baja calidad que también hoy existen. Y por eso, este uso de medios digitales también es una oportunidad que podría apoyarnos decididamente. Como quinto, escogí dentro de las cosas que he revisado del proyecto educativo nacional que está por presentarse, el impulso a acelerar resultados de investigación que contribuyan a la innovación con el aprovechamiento de nuevas tecnologías. Esto ya está dicho desde antes, no es algo nuevo, pero sigue siendo un pendiente. El Perú y muchos países latinoamericanos estamos realmente rezagados en el uso de la investigación como un medio para contribuir al desarrollo. Lo vemos en los ratios clásicos de papers publicados o números de investigadores. Si es que lo comparamos con el resto del mundo, realmente estamos todavía atrasados, tenemos mucho por hacer, y no solamente grandes esfuerzos, sino que muy grandes esfuerzos para remontar la distancia que tenemos y el esfuerzo y la deficiencia, el gap que hoy en día tenemos en el tema de investigación y su impacto en la innovación y en el desarrollo del país. Sexto, fortalecer la educación estatal.
Si uno mira en el Perú la educación estatal, la educación en las universidades llamadas públicas, todas son públicas, pero aquí le llamamos públicas a las del Estado, la matrícula es más o menos la misma, no ha cambiado. Es decir, el Estado no ha hecho realmente ni un esfuerzo en crecer en calidad, aumentar en calidad, ni en volumen. Entonces, ahí tenemos algo pendiente y no podemos continuar así. Tenemos 20 años en los cuales casi no ha crecido la educación estatal. Y hay que potenciar la contribución de lo privado, porque hemos llevado a veces, hemos caído en contraponerlas, en contraponer privado contra estatal, cuando en realidad deberían ser dos partes de lo mismo, que es brindar educación a las personas. Creo que una de las deficiencias que hemos tenido cuando hemos hablado de institutos y de universidades, o cuando hemos hablado de privados o estatales, es el no ver que el punto no está en las instituciones, sino está en aquellos para los que están estas instituciones, que son jóvenes, personas, profesionales que requieren educación para enfrentar al desafío de la vida. Y por último, bueno, ahí solo creo que hay que corregir excesos de prescripción, o sea, las leyes de universitaria y de institutos recientes son muy prescriptivas, han pretendido decir, esta es la forma y esta es la verdad. Yo creo que han debido ser un poquito más flexibles y más bien dándole fuerza a SUNEDU como un ente que exija condiciones básicas y fortaleciendo CINEACE como un ente que motive calidad, a hacer que el sistema se mueva hacia mejores resultados. Pero sin decir exactamente cómo tiene que ser cada cosa. Nos hemos excedido en prescribir las soluciones para cada tema. Y eso creo que limita y reduce las posibilidades de innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Efraín González de Olarte, quien es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es economista de la UNSAT, licenciado y máster en la Universidad Católica de Lovaina y doctor en Economía del Desarrollo por la Universidad de París, Panteón Sorbona, doctor honoris causa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, profesor honorario de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y rector de la PUC en el periodo 2018-2019. Le cedo la palabra al doctor Efraín. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al Parlamento Andino, al profesor Chilicunga, al profesor Ferli y a todos ustedes que están asistiendo a este panel, a esta conversación sobre nuestros problemas universitarios, sobre nuestros problemas de educación superior. Y yo voy a tratar de reflexionar de una manera global primero, pero siempre voy a hacer referencia al proceso de reforma universitaria que se está teniendo en el Perú desde el 2014. Bueno, en primer lugar, hay que decir que esta reforma era imprescindible. El PEN del 2006 lo había ya previsto y lo ha señalado Mario. Y el tema es que y un entorno primero mundial, un entorno global, y luego el propio entorno peruano. El entorno global lo que nos decía era que el mundo se había abierto al conocimiento. Estábamos viviendo la sociedad del conocimiento, el acceso al conocimiento se había hecho muy fácil, sobre todo ahora por los medios virtuales,
Y el otro tema es que a nivel mundial se ha masificado la educación superior. La gran parte de países ahora tienen porcentajes muy importantes en universidades, en institutos técnicos, institutos politécnicos. En consecuencia, el mundo ha avanzado hacia a una elevación de los estándares de formación. Ya el hablar del problema de la educación primaria, secundaria, para muchos países es el pasado. Ahora hay que hablar de los problemas de educación superior, de la maestría para arriba, es decir, doctorado, postdoctorado, investigación, etc. Entonces, esta masificación es importante porque en verdad masificación con globalización genera estándares distintos para nuestras universidades. Es decir, las universidades de América Latina y sobre todo las universidades andinas tienen estándares que todavía estamos un poco a la saga. Sobre este tema voy a volver atrás. Entonces, este es un tema que obviamente requería de una atención especial porque, digamos, la globalización se había acelerado en los últimos 30 años, pero con mayor velocidad en los últimos 10 años. Ese es más o menos el contexto internacional. Este contexto internacional además ha sido invadido por los rankings. Hoy se clasifican a las universidades del mundo en rankings. Y hay como un par de decenas de rankings que algunos son muy conocidos, otros no. Y hay una especie de ideología de estar en los rankings ahora a cualquier precio. Y como dicen en Chile, uno quiere estar en los rankings produciendo papers que están arbitrados y están en el CIMAGO, están en las grandes instituciones que arbitran, pero que nadie lee. El problema es entonces que la idea es que tenemos que producir cosas que importen para nuestros países. Entonces, creo que estos rankings han venido para quedarse y lamentablemente nosotros vamos a tener que tener un ojo, por lo menos un pedazo del ojo, mirando estos rankings porque son los que nos mueven ahora, ¿no? En el mundo hay más o menos 25,000 universidades y entonces hay dentro de esas 25,000 universidades y ahora estamos catalogados. En el caso peruano tenemos universidades que están entre las 500 primeros hasta universidades que están entre las 20,000 últimas. Entonces, el tema es que entramos en el entorno más nacional. Y el entorno nacional, y este ya es un caso especial del Perú, es un entorno importante en el siguiente sentido, y esto es uno de los temas que toma en cuenta el Proyecto Educativo Nacional. Hay un bache entre la educación secundaria y la educación universitaria. Ese es un problema. En el caso peruano, porque la secundaria solo son 5 años, mientras que en otros países son 6 años y en algunos hasta 7 porque tienen lo que se llama el bachillerato en el colegio, ¿no? Esto hace que los estudiantes que entran a las universidades peruanas entren con un promedio de 16, 17 años, la mayor parte. Eso quiere decir, primero, que solo han tenido 5 años de secundaria, entonces tienen una un bajo arsenal de conocimiento que antes se tenía mucho más. Segundo, estos estudiantes no están maduros todavía, o sea, el cerebro se sigue formándose. Lo que te dicen los especialistas en el tema, el cerebro finalmente se termina de formar a los 20, 21, 22 años. Entonces entran todavía en plena formación y sobre todo entran saliendo de la adolescencia. En consecuencia, hay un problema de salto hacia la universidad y entonces en las universidades peruanas ocurre un fenómeno curioso, que es una de las razones por las cuales se ha hecho la reforma. Y es que hay universidades para todo nivel de educación secundaria, sobre todo las privadas con fines de lucro,
fueron universidades que lamentablemente proponían ingreso rápido, porque el fin de estas universidades, de una parte de ellas, no de todas, es hacer ganancias. Entonces, ha habido pues un problema en el cual, en lugar de resolver este bache, que debería resolverse en el mediano plazo, simplemente en los años 1990-95 se permitió el establecimiento de universidades privadas con fines de lucro. Sobre este tema voy a volver. Sin embargo, ese es uno de los problemas. El otro problema es que la educación peruana tiene un número de horas por año por los estudiantes de secundaria bastante menor al que yo tuve cuando fui estudiante secundario. En mi época, casi todos los colegios tenían 1000 horas al año, hoy son menos de 800 horas. Eso quiere decir que también ha habido un regreso, una regresión en el sistema secundario. Esto por razones interesantes que fueron de la época del gobierno de Velasco, el gobierno militar de Velasco, que dijo que había que democratizar la educación, que todo el mundo debía poder entrar a estudiar, primaria y secundaria. El único asunto es que todo eso se hizo en base al mismo presupuesto. En consecuencia, los colegios, la infraestructura estaba ahí, en lugar de tener 1 o 2 turnos, comenzaron a tener 3 turnos. Y para hacer los 3 turnos se acortó el número de horas. Eso ha sido un gran problema que posteriormente hemos comenzado a sufrir en el Perú. Es decir, la calidad educativa es un tema que no viene solamente de las universidades, sino viene de la educación secundaria. Ahora, el otro tema, y con esto acabo la parte del entorno, es la enorme desigualdad que hay en educación primaria, secundaria, pública y privada. El Perú tiene universidades de muy buen nivel, colegios de muy buen nivel, pero también colegios de mal nivel y universidades de malos niveles. Y entonces el tema es cómo conviven estas universidades y cuánto estas universidades pueden aportar a un proceso de desarrollo a partir de, digamos, la formación de profesionales, de gente capacitada para acometer el desarrollo. Bueno, entonces, estos son los dos entornos. O sea, el Perú frente a una globalización con problemas internos de calidad y cantidad educativa. Entonces, en el Perú tenemos en el sector de educación superior un problema cuantitativo. Y lo digo, ¿cuál es el problema cuantitativo? El problema cuantitativo del sector de educación superior, que incluye universidades, centros e institutos técnicos, es que más o menos hay un poco más de 5 millones de egresados de la secundaria que tienen entre 16 y 24 años. 5 millones. En las universidades en este momento hay más o menos 1.200.000 estudiantes y en los institutos técnicos, me corregirá Mario, entre 700 y 800.000. Si uno suma, en realidad hay como 3 millones que no tienen ni educación superior universitaria ni universidad técnica. Ese es un problema, porque, como decía, uno quisiera que nuestros países avancen al compás del mundo, y el mundo está pensando en que la gente debe tener educación superior. Hoy ya casi es difícil poder trabajar en sectores profesionales si uno no tiene una maestría. Y entonces la educación va avanzando, empujando por atrás la calificación de los profesionales. Entonces, ese es un primer problema cuantitativo. Y luego el problema cualitativo. O sea, tenemos un problema de demanda educativa que no es satisfecha por la oferta. Y entonces, el problema cualitativo es que, y aquí solo me voy a referir a las universidades porque hay menos información sobre los institutos y escuelas técnicas. El tema nuestro de calidad
se puede ver con 3 o 4 indicadores. Primer indicador, ¿cuántas universidades del Perú están en los grandes rankings internacionales? Muy pocas. Hay solo una universidad en el QS ranking entre las 500 primeras. Y 2 universidades en el THE, el Times Higher Education, entre las 700 primeras. En América Latina, más o menos, hay un poquito más. Pero eso quiere decir que hay un problema de calidad. Pero lo más importante es lo que señalaba hace un momento. Si bien hay pocas en estos primeros 1000 universidades del mundo, entre las primeras 5000 no está ni el 20% de universidades peruanas. En las universidades peruanas están del 5000 para arriba, la mayor parte. Entonces, aquí hay un problema nuevamente de heterogeneidad y de desigualdad de calidades. Ese es uno. El otro es que, y esto lo señalaba Mario, y es que cuánto se produce en términos de publicación de investigaciones. Mientras que Brasil, entre el año, había anotado esto, entre el año 2011-2016, Brasil había producido, o sea, las universidades brasileñas habían producido 381,000 documentos de investigación científica y humanista, o sea, 380,000 artículos arbitrados. Chile había producido 61,000 y el Perú solamente 10,000. Entonces, un segundo tema es nuestra capacidad de investigación de nuestras universidades. Y este es un tema que se justifica más o menos de la siguiente manera. Durante mucho tiempo, las universidades peruanas, y me parece que también Ecuador, Bolivia y el propio Chile y Colombia, han sido universidades de formación. Es decir, nos interesaba tener profesionales. Y los profesores para estas carreras profesionales, ingeniería, derecho, medicina, arquitectura, odontología, los profesores eran profesionales, tenían un título profesional. Pero de pronto nos damos cuenta que el mundo universitario hoy, sobre todo en el norte, el estándar es que un profesor universitario tiene que tener un doctorado, sea rector o vicerrector, no, tiene que tener un doctorado. Entonces, la idea es que un problema cualitativo es la calidad de nuestros profesores, que lo ha señalado el doctor Eduardo. Es decir, nosotros, como hemos sido universidades de formación, hemos privilegiado la calidad de los profesionales. Y no nos podemos quejar, tenemos muy buenos profesionales en América Latina. Pero de ahí a saltar al siguiente escalón, que son las maestrías y los doctorados, nos está costando. Y hay países que lo están haciendo, no voy a decir cuáles son, porque los conocemos todos, lo están haciendo a una velocidad mayor que nosotros. Entonces, el tema cualitativo es un problema de la calidad de la oferta que se enfrenta a un problema cuantitativo de la enorme cantidad de la demanda. Entonces, aquí tenemos un problema estructural, un problema de fondo que hay que resolver. Y entonces, en el Perú se ha tratado de resolver este problema a partir de la ley universitaria, que es una ley de reforma universitaria. Pero ¿de dónde partimos en este proceso de mejora de la calidad de las universidades? Bueno, les doy un par de números. El año 1990 en el Perú habían 52 universidades en total, 24 privadas y 28 públicas. El 2014, antes de la reforma universitaria, habían 91 privadas y 51 públicas. 142 universidades en total. Y entonces nos enfrentamos a un problema de universidades que se habían multiplicado de manera impresionante,
Pero además, varias de estas universidades ni siquiera habían logrado una autorización del organismo competente en esa época. Es decir, del total de universidades, las 142, solo había 76 tenían una autorización para poder funcionar. Otras tenían autorizaciones provisionales. Bueno, entonces, el tema es que lo que dijo Mayo es muy importante. En 1990, cuando viene el ajuste neoliberal, el ajuste que en realidad se debió a la crisis del Estado, una crisis triple, yo diría, uno de los principales problemas es que el Estado se retira de la educación superior, sobre todo, y no pone más dinero que permite flotar a las universidades. Grave error. Grave error porque para suplir esto, entonces, permite la apertura de universidades privadas, cosa que no está mal. En el mundo hay un montón de universidades privadas de primera calidad. El problema es que buena parte de estas universidades no fueron pensadas como universidades y no tuvieron el escrutinio para ver cuál era su calidad al iniciarse esas universidades. Se pensó que las universidades podían comenzar de manera modesta y después desarrollarse, o sea, comenzar como lo que llamaban las universidades garaje y después terminando siendo Harvard por el desarrollo de la universidad. Pero eso no ha sucedido. Eso ha sucedido con algunas universidades privadas, pero la mayor parte no. Entonces, el problema para mí central es cómo se puede hacer universidad privada en países con tanta desigualdad distributiva, con tanta desigualdad social, y al mismo tiempo pensar que la educación sea el mecanismo o el medio de igualación de oportunidad. Me explico. Es decir, como decía al inicio de mi intervención, hay universidades que hacían, porque ahora voy a hablar del tema del licenciamiento, que prometían muy bajo costo de educación a cambio de un título universitario. Entonces, esto fue ¿cómo podría explicar? Fue un proceso que lo que dio como resultado es que finalmente, al 2014, había un descontento total por la calidad de las universidades. Y entonces se dio la ley 3220, que es una ley que dice que hay que mejorar la calidad de las universidades. Y para eso se creó un sistema de licenciamiento, se creó un organismo competente, que es la Superintendencia Nacional de Universidades, y se les dotó de las normas y comenzaron a licenciar. Al día de hoy, ya prácticamente el proceso de licenciamiento finalmente acabó. De las 142, algunos creo que tienen otras cifras, 145, 46, depende, pero de las 142 que existían oficialmente el 2014, hoy están licenciadas 94. 48 no han sido licenciadas. Y ellas tienen un proceso que tienen que seguir si quieren volverse a licenciar, y algunas tienen que cerrar porque su calidad no es la adecuada. Entonces, este ha sido un tema importante. ¿Por qué? Porque entonces ustedes comprenderán que con 48 universidades cerradas, hay más de 200,000 estudiantes que no es que hayan salido de la universidad, sino que les han dicho, mira, tú tienes 2 años o para terminar tu carrera o para trasladarte a otra universidad, porque la universidad donde estás trabajando, estás estudiando, se va a cerrar. Entonces, esto es todo un problema. Por un lado, es un problema social que se puede resolver con transferencia. Creo que en Ecuador lo hicieron, pasaron de una universidad a otra, con algunas ventajas, con algunos subsidios, cosas que se puede hacer y se está haciendo. Pero el otro tema es que las universidades que no han sido licenciadas, solo hay 2 que son nacionales, que son públicas. El resto son privadas con fines de lucro.
Entonces, obviamente, hay algunos propietarios de estas universidades que han visto que sus ganancias se están acabando. Y entonces han comenzado a presionar políticamente inclusive para que haya pues un proceso de revisión de los licenciamientos. Se está poniendo en cuestión a la Superintendencia Nacional Universitaria. Bueno, el tema es que este tema se ha politizado, pero lo que da pena es que se politice por razones de beneficio particular. Uno de los temas fundamentales es las universidades buenas, cuánto requieren para formar un buen profesional. O sea, cuánto es lo que hay que invertir en una universidad para tener un buen profesional. Nosotros sabemos que la Universidad de Harvard creo que tiene un promedio de $35,000 por estudiante. Entonces, claro, con $35,000 por estudiante uno puede realmente tener grandes egresados, premios Nobel, etc. En el caso peruano, nosotros estamos en un estándar de $2,000, $2,500 por estudiante, que es muy poco. Y el tema es entonces que para que las universidades puedan tener buenos resultados, buena formación, buena calidad, investigación, se requiere por lo menos de unos $6,000 y a lo que se llama a precios de paridad internacional sería como $4,000, pero son $6,000 en el caso peruano, que es la mitad de lo que tienen las universidades como Sao Paulo, Campinas en Brasil. Pero ya con esa cantidad uno podría pensar que la calidad puede mejorar. No siempre la plata hace mejorar, pero ayuda. O sea, es muy importante tener esto. La pregunta es, ¿una universidad privada en un país con la desigualdad distributiva del Perú va a poder financiar $6,000 para tener un buen estudiante de calidad? No, no lo va a poder. No lo va a poder hacer a menos que haya un subsidio a estas universidades, cosa que habría que pensar. Pero esa es la razón por la cual el Consejo Nacional de Educación, y Mario lo ha señalado, nos dice que hay que potenciar las universidades públicas. Las universidades públicas deberían recibir más estudiantes, deberían recibir más presupuesto, y ahí es donde realmente se da el proceso de igualación de oportunidades. No, porque si no, si seguimos con este sistema tan heterogéneo y tan desigual de universidades, lo que vamos a tener es una réplica permanente de la desigualdad. Porque los pobres irán a las universidades baratas que no dan buena educación y que con ese título no van a poder progresar en la vida, y los que tienen más ingresos irán a las buenas universidades. Entonces, el tema es cuál es el rol, y con esto voy acabando, el rol de la universidad en nuestros países. O sea, creo que el rol de la universidad privada o pública tiene que ser el de mejorar la calidad y de buscar los medios para que esto sea así. Y en el caso peruano, el tema del licenciamiento ha terminado y recién nosotros entraríamos en lo que en Ecuador parece que ya lo han hecho, es el sistema de acreditación. El CINEACE, según la ley 3220, debería haber sido reemplazado por otro sistema, pero no lo ha sido. Pero necesitamos un sistema de acreditación. Y el sistema de acreditación para nosotros es pasar a niveles internacionales. Porque las acreditaciones en general se hacen con instituciones internacionales que te ponen los estándares de las universidades que están fuera de tu país y que vienen con otros estándares. Entonces, las acreditaciones, yo lo puedo atestiguar como vicerrector y rector que he sido, son bien importantes, pero cuestan. Una acreditación te dice, tú, te falta esto, te falta infraestructura, profesores, laboratorios, etcétera, y tienes 5 años para cumplir estas metas. A los 5 años vuelven los acreditadores y te dicen, bueno, ¿cuánto has avanzado? Entonces, si las universidades lo toman en serio, obviamente van a necesitar de mayor
inversión para poder tener calidad. Y el tema de financiamiento, y con esto acabo, es importante. Entonces, en el tema de financiamiento sí hay que pensar en que el Estado debería tener una especie de fondo especial para el desarrollo universitario, al cual concursen universidades públicas y privadas. O sea, ahí es importante que esto suceda. Es casi un poco como el caso chileno, pero aquí se podría hacer, aparte de tener presupuestos adicionales para proyectos de investigación para universidades acreditadas, es decir, solo pueden participar en los fondos de investigación estatal universidades acreditadas. Toda la acreditación es un medio para obtener ingresos para poder investigar. Y luego también hay que pensar que la acreditación debería mejorar lo que se ha señalado, la capacidad de los profesores. Esto es muy importante. En el Perú ha habido en el gobierno anterior un sistema de becas muy importante, de becas que han llevado a chicos de colegio a las universidades, casi ya no me acuerdo la cifra, en unos 50,000 estudiantes, y también ha habido becas para que profesores o estudiantes prometedores vayan al exterior a hacer maestrías y doctorados. En lo que se ha centrado es básicamente en ciencias e ingeniería. Yo creo que después habría que desarrollar también las humanidades y las ciencias sociales. Pero lo que quiero decir entonces es que el financiamiento es fundamental y ese es uno de nuestros talones de Aquiles. Y me hubiera gustado hablar quizás un poquito sobre el tema que señaló Alan al comienzo y Mario también, el tema de cómo la pandemia nos ha obligado a virtualizarnos de manera obligatoria. Ha sido un gran aprendizaje. Yo he dado clases por internet y obviamente uno se da cuenta que es otro mundo. Los profesores que estábamos preparados para clases presenciales no lo estamos tan bien para clases virtuales. Entonces tenemos que hacer una especie de ¿cómo se dice? Un overhaul. O sea, hay que volverse a programar para dar estas clases. Pero lo importante es que gracias a estas clases, en este semestre, mi experiencia particular es que he dado a estudiantes que estaban en distintos puntos del país y que por la cuarentena no pudieron venir a Lima. Entonces, nos damos cuenta que las universidades que antes eran locales o regionales podían ser no solamente nacionales, sino también internacionales. Y ahí vuelvo a la propuesta del profesor Chiliquinga, que es que tenemos que comenzar a cooperar entre nuestros países para tener políticas de intercambio, políticas de mejora conjunta, de acreditación conjunta entre nuestras universidades, por lo menos las universidades de la zona andina. Entonces, yo creo que tenemos un trabajo muy grande a futuro y creo que todos los que estamos participando en este seminario estamos convencidos de que la educación superior es la locomotora que ha de jalar el desarrollo de nuestro país. Por eso que tenemos que mejorar su calidad y su cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Efraín. A continuación voy a dar lectura a las preguntas que hemos recibido de los participantes, tanto por vía Zoom como la transmisión en vivo que estamos realizando en Facebook. Y luego habrá alrededor de 5 minutos que tendrá cada expositor para responder estas preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál debe ser la función principal de la universidad, su relación con la sociedad y si la producción de conocimiento, ciencia y tecnología es necesario para el desarrollo de la sociedad? Conocemos que la educación superior ha sido mercantilizada, se ha limitado su objetivo social y en muchos proyectos de investigación están a manos de empresas privadas que establecen las líneas de investigación en función de intereses privados. Frente a ello, ¿es posible que la universidad recupere su visión social, más aún en la situación de crisis por la pandemia que vivimos? La siguiente pregunta es,
¿cómo podemos garantizar en el contexto que vivimos la calidad de la educación superior y qué medidas deberían adoptar nuestros estados? La siguiente pregunta es, si bien el licenciamiento de universidades por parte de la SUNEDU ha sido un gran avance para mejorar la calidad de la educación superior, aún persisten brechas estructurales como han sido señaladas en las exposiciones. ¿Cuáles creen adicionalmente que deberían ser los principales desafíos que debe abordar el Perú? Por último, para todos los expositores también se ha dirigido la siguiente pregunta. En el caso de España, a partir de los 40 años ya no necesitan postular a las universidades, sino que ingresan de frente, ya sea pública o privada. ¿Cómo puede implementarse ello en el Perú y en otras universidades sudamericanas? Y dirigido al doctor Chiliquinga, las siguientes preguntas. Muchos jóvenes realizan programas o estancias fuera de sus países y encuentran dificultades para el reconocimiento de sus grados y títulos. En el caso de los países andinos, ¿existen algunas normativas que facilite dicho reconocimiento, teniendo en cuenta que el convenio Andrés Bello solo ve el reconocimiento a nivel de educación básica regular? ¿Cómo se está avanzando en la CAN en este tema? Y por último, ¿en qué porcentaje mejoró la enseñanza en Ecuador después de la reforma? Y también, ¿qué mejoras económicas tuvieron los docentes universitarios y en qué porcentaje? Le cedo la palabra al doctor Chiliquinga, luego seguiría el doctor Rivera en el orden que se ha procedido con las intervenciones. Bueno, muchas gracias. Realmente disfrutando de la charla de los catedráticos Efraín González y Mario Rivera. En cuanto a las preguntas que me han hecho puntualmente. Efectivamente, el reconocimiento de títulos tiene un procedimiento regional a través del convenio Andrés Bello para lo que tiene que ver con los colegios, con la educación secundaria, y precisamente al existir únicamente acuerdos bilaterales entre nuestros países para el reconocimiento de ciertos procedimientos académicos, es que en el Parlamento Andino nos propusimos realizar el marco de acreditación universitaria como un primer factor tendiente a ser complementado con la norma comunitaria que permita la formación de la red de universidades y la homologación, reconocimiento o convalidación de títulos en las carreras que sean tomadas como referencia por su alto impacto de movilidad. Es necesario señalar que para los distintos ciudadanos de nuestros países andinos deben someterse a distintos procesos que incluyen pagos bastante onerosos cuando inscriben sus títulos en nuestros países para el correspondiente ejercicio profesional. En Ecuador, antes del 2007, los costos de homologación de títulos, de registro, de reconocimiento de títulos, eran bastante onerosos. Y eso, obviamente, para un alumno que hacía su carrera con una beca, no solo implicaba la obligación del pago posterior a los costos de la beca, sino que además implicaba un ingente esfuerzo económico para el reconocimiento del título. Es ahí cuando hubo una genuina preocupación del Estado para que los costos sean lo más reducidos posibles y que eso más bien implique los procedimientos de las universidades que posibiliten que sean convalidados los estudios y eso genere los costos mínimos. Por eso es que en el Parlamento Andino estamos trabajando la propuesta de norma comunitaria que el momento en que los parlamentarios la debatan, la discutan, la mejoren sin lugar a dudas, pueda ser presentada a la Secretaría de la Comunidad Andina en la posibilidad de que se realice, se acoja como norma comunitaria y eso posibilite a nivel regional que tengamos una herramienta similar a la del convenio Andrés Bello para
el tema del reconocimiento de títulos de secundaria o de colegio. En cuanto a la pregunta de que si toda la reforma en Ecuador tuvo un impacto, yo diría que sin lugar a dudas, porque en cuanto a el incremento remunerativo, no solo que permitió dignificar la profesión docente, no solo permitió que el rol del docente tenga nuevamente una valía en el ámbito social, ya que la generación de exigencias para el desempeño docente posibilitaba, por una parte, que el docente ya no esté en esa obligación social, económica, de tener más de un puesto de trabajo que le posibilite completar una remuneración digna, sino que las exigencias del sistema le generaban una exclusiva dedicación a una universidad, y eso también permitía que el Estado le haga un reconocimiento de mejor manera en la parte remunerativa. Yo le podría decir que en casos de docentes de universidades, seguramente duplicaron su salario, con la posibilidad de que si es que hacían investigaciones y si es que cumplían con un número de tutorías determinado, y si además presentaban el mejoramiento de su título, presentando los títulos de cuarto nivel, todo eso complementaba una remuneración y le generaba una remuneración mucho más respetable. Yo creo que más allá de las críticas que hubo en el proceso, no creo que haya un docente que no haya reconocido el impacto, primero la remuneración a favor del docente. Sin lugar a dudas, las exigencias también se hicieron mucho más obvias, pero creo que en la vocación de un docente, la exigencia que va aparejado de un mejoramiento de su remuneración finalmente es asimilada de mejor manera, porque estoy convencido de que la vocación de los profesores universitarios no solo generan un compromiso social y con el desarrollo de un país, sino además generan un impacto directo en el proyecto de vida de un ciudadano. De ahí que yo estimo que a nivel de las universidades que ya han acreditado programas académicos, sin lugar a dudas ha habido un impacto directo en el mejoramiento de la calidad. De hecho, el haber sido acreditado en los programas implica directamente un mejoramiento en los estándares y en las mediciones de indicadores, con la particularidad de que ahí se establecieron equipos que están conformados por académicos externos a la universidad, académicos que son de otras universidades, e inclusive se incluyeron en esos equipos de acreditación de programas docentes de universidades latinoamericanas, norteamericanas o europeas que visitaban el Ecuador como parte del programa Erasmus de la Unión Europea, y que posibilitó que cumplan, por una parte, el encargo del programa, propio del programa, para mejorar estándares académicos o para hacer capacitaciones en cascada, y paralelamente también participar de estos procesos de acreditación de programas universitarios. Por tanto, sí, yo estoy convencido de que aún los críticos del proceso de reforma universitaria no creo que puedan desconocer el impacto favorable en la parte remunerativa y el impacto favorable en el cumplimiento de estándares de acreditación, lo que implica un impacto directo en el mejoramiento de la calidad. Muchas gracias, doctor Chiliquinga. Le cedo la palabra al señor Mario Rivera. Gracias por las preguntas, que también me dan la oportunidad de explicar un poco más quizá algunos de los puntos que mencioné, que debido al tiempo que se me había indicado un poco restringido, corto, quizá no desarrollé suficiente.
Primero que nada, en lo que es, cuando me preguntan por las funciones de la universidad, yo siempre me gustaría pensar en la universidad no como un fin, intentar eh, evitar el mirarnos como universidad para nosotros y cómo lo hacemos mejor y todo lo que estamos mejorando dentro de la universidad, sino más bien para quienes estamos. Y en eso el proyecto educativo nacional es muy claro. No son la institución universitaria el fin, sino que más bien son las personas, el país, esa sociedad a la cual sirve. Y es bien rápido, por más que todos digamos, sí, es rápido olvidarnos de eso y tomar después las decisiones y las medidas para la universidad, para que cumpla sus funciones, para que sea lo que por definición es. Y quizá debemos hacer un esfuerzo por olvidarnos de las definiciones y pensar en cómo damos valor y damos una prosperidad y logramos que cada quien logre sus proyectos de vida y tengamos un país próspero y una sociedad mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer desde estas instituciones que llamamos universidades? No cae mal, de todas maneras, hablar del clásico de formación, que yo digo educar, o investigación, que es producir conocimiento y innovación, que son las dos, vamos a decir, canales por los cuales la universidad entrega a personas, entrega al país y entrega a la sociedad valor y hace que sea mejor, que prospere. Pero a veces y he evitado de irme de frente a las funciones clásicas, porque cuando nos enfocamos en, ok, las funciones es algo así como la definición de la universidad. Y yo creo que hay que pensar en una universidad mucho más abierta. Y cuando hablo de universidad, es porque el fin y la función es educar, dar educación, y es dar la educación superior. Entonces ahí me comienzo a preguntar, ¿y tiene que ser solamente estos los grados de bachiller y de grados de magíster, doctor, clásicos? ¿O es educar a dar una educación superior en general? ¿Tiene que estar limitado a estos grados o puede ser que la universidad haga también educación tecnológica, técnica? ¿Por qué no? En realidad, este concepto de integrar toda la educación superior no tiene una sola solución. Muchas veces, y hace años, se hablaba de pasarelas entre la educación tecnológica y la educación universitaria. Yo no me gustaba mucho el término, porque tú haces pasarelas cuando tienes dos elementos muy altos y tienes que, como un puentecito haciendo equilibrio, saltar de uno a otro con dificultad, ir pasando por una pasarela. Yo decía, no pasarelas, es una sola cosa, es una educación superior como un todo y cumple un fin, que es dar o sea, las instituciones que estén metidas en ella, es dar educación superior. Entonces, mirar la universidad como solo la universidad me es difícil. Yo pienso en la escuela de posgrado, pienso en el instituto tecnológico, pienso en el centro técnico. Digo, todos ellos dan educación superior para que las personas puedan realizar sus proyectos de vida. Todas ellas, de alguna forma, deben trabajar en la generación de un país innovador, un país que produce conocimiento. Todas ellas deben en conjunto lograr
que tengamos mejor ciudadanía. Entonces, por eso las funciones las veo más como algo que quizá a veces nos distrae y no nos deja ver el final, que es las personas y el país al cual estamos sirviendo. Los medios pueden ser muy variables. No hay una solución única en eso. Respecto a calidad, en el Perú tenemos un sistema, vamos a decir, medianamente bien diseñado o teóricamente muy bien diseñado, porque hay SUNEDU que ve las condiciones básicas y hay para las universidades y hay el CINEACE que promueve la calidad. Ese es teóricamente lo que debería estar sucediendo. Las debilidades en esto están en que uno, SUNEDU ve solamente una parte de la educación superior. El CINEACE, como dije hace unos minutos, está muy complicado. Casi no logra funcionar y ser realmente un protagonista de la promoción de la calidad. SUNEDU no está más que pensado en condiciones básicas de la calidad. Entonces, decir que es el que nos va a dar universidades de clase mundial, me temo que no es. Eso lo tenemos que lograr por otros medios. Lo que hace SUNEDU, que ha hecho muy bien, es separar aquellas universidades que no estaban ofreciendo realmente un servicio que daba valor a sus estudiantes y les permitía tener una oportunidad como profesionales en el futuro, que es muy necesario. Ya lo hemos dicho, es vital que la gran mayoría en algún momento acceda a la educación superior. Entonces, SUNEDU ha hecho muy bien ese trabajo, pero no es su papel el lograr que haya más universidades. Creo que el Estado tiene que hacer mucho esfuerzo y CINEACE puede movilizar mucho hacia la calidad. Un disparador importante que no quiero dejar de mencionar en este tema de calidad es la internacionalidad. Porque desde el momento en el que ya no nos comenzamos a mirar simplemente en casa, y Efraín lo dijo muy bien, algo así como que ya una acreditación puramente nacional como que queda corta. Y en realidad queda corta porque si es que comenzamos a mirarnos entre nosotros, no vamos a ser más que un poquito mejor que mi vecino. Y cuando miramos, en cambio, números, indicadores como los de investigación, vemos que, oye, pero estamos lejísimos del promedio mundial. ¿Cómo vamos a lograr tener una mejor calidad? ¿Ok? SUNEDU y CINEACE deben hacer su papel. Hay trabajo ahí. Pero el otro es la internacionalidad. Si es que logramos que a niveles regionales y después a niveles, por ejemplo, con APEC también había intenciones de comenzar a trabajar estándares y cosas que permitan mayor movilidad internacional, tanto de docentes como de estudiantes. Eso implica homologaciones, estándares, pero cuando uno homologa dice, oye, pero yo no te homologo porque tú no tienes esto que deberías tener y que todos reconocemos como valioso. En ese momento ya la calidad no es hacerlo mejor que mi vecinito, sino que hacerlo mejor realmente como un jugador internacional. Y el primer paso sería muy ideal, la verdad es que sería ideal poder hacerlo a un nivel de región y después para después ir saltando más allá. Gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Ahora les damos la palabra al señor González. Adelante, por favor. Muchas gracias por las preguntas. En verdad, son preguntas complicadas, pero me gustaría dar vueltas en torno a ello. El problema principal es cuál es la función de la universidad. Ahí quizás deberíamos recordar cuál era la función de la universidad antigua.
La universidad antigua era el sitio donde se formaban las élites y donde se formaba el pensamiento que iluminaba la sociedad. Esas han sido pues las grandes universidades, ¿no? Que tienen 300, 400, 500 años, esas iluminaban. El tema es que en esas universidades, los que sabían estaban dentro de la universidad. El conocimiento era el conocimiento que tenían los profesores de esas universidades. Hoy el conocimiento está fuera de las universidades. En consecuencia, la función principal de la universidad hoy es cómo enseñar a calar ese conocimiento para formar a las personas para que investiguen. Es decir, estamos en una época en la cual la universidad ciertamente va a seguir formando élites. El problema es que esas élites que antes eran chiquitas, ahora son élites masivas. Entonces, la elitización a través de la universidad es una elitización masiva. Ese para mí es un tema importante, porque no hay que olvidarse que los distintos gobiernos, presidentes, ministros, congresistas, todos salen de universidades. Entonces, no solamente son los científicos, los ingenieros, los humanistas que salen de la universidad, salen los que van a dirigir el país. En consecuencia, la formación que hay que dar a esa gente que va a dirigir el país también es una formación mucho más integral, mucho más acorde con los tiempos. Y por eso es que para mí la función principal de la universidad es hoy cómo enseñan a aprender de esta enorme cantidad de información que tenemos en la nube, a esta sociedad del conocimiento, a este uso de las tecnologías informáticas. O sea, una de las cosas que nos tenemos que preocupar en las universidades es cuál va a ser nuestro futuro cuando la inteligencia artificial comience a reemplazar a muchos de nuestros jefes de práctica, inclusive profesores. Entonces, tenemos que pensar en una universidad que no se deje manejar por las tecnologías, sino que aprenda y enseñe a manejar esas tecnologías en función de las necesidades de un país. Entonces, estamos frente a desafíos grandes, es decir, la función principal de la universidad es obviamente seguir produciendo profesionales, académicos, investigaciones, pero es mucho más que eso. Yo creo que la función de la universidad es pensar nuestros países dentro del mundo, pensar nuestros países dentro de esta revolución tecnológica que nos va a afectar, que nos va a cambiar nuestra forma de ser. Pero en el caso, aterrizando un poco en el caso de nuestras universidades, sobre todo en el caso del Perú, ¿cuál es la función de la universidad cuando uno tiene un problema de cantidad y de calidad? ¿Es posible conciliar la calidad con la cantidad, con los mismos recursos humanos y financieros que se tienen? A mí me parece que no. Entonces aquí hay necesidad de una planificación de mediano plazo para ver que mejore primero la calidad y luego vaya mejorando la cantidad, es decir, que se vaya absorbiendo cada vez más gente, pero a un sistema con calidad. Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente nos damos cuenta que hoy el mundo se desarrolla en base a lo que mis colegas, no me gusta usar esta palabra, pero la uso, en base al capital humano, es decir, a los talentos, capacidades de la gente. Hoy el mundo es un mundo de servicios, o sea, y la industria ya es secundaria en términos de empleo, en términos de ingresos, en términos de actividad. Y nosotros no estamos trabajando con el sector servicios, es decir, no estamos trabajando con las ideas para que todos estos servicios de todo tipo, que además están heterogéneos en el sistema de servicios, esté, digamos, mirando a la universidad como su fuente de inspiración, su fuente de abastecimiento de personas, de conocimiento. Y ahí entonces aparece un tercer elemento que se ha desarrollado en los últimos 20 años, esto que se llama la responsabilidad social universitaria. No solamente es
se ha redefinido el tema de responsabilidad social universitaria, que antes era una especie de ayuda a los pobres, a hacer trabajos le llamaban de promoción social. No, hoy la responsabilidad social de la universidad es cómo se integra con su sociedad. Cómo le dice, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar también a mí una serie de demandas, me tienes que ayudar a precisar qué carreras se necesitan, qué especialidades se necesitan. Y ahí entonces entro a la siguiente pregunta. Esa pregunta que partía diciendo, en España a los de 40 años ya no se les necesita que tenga un examen de ingreso. Yo creo que en ese momento la gran revolución universitaria es permitir que cualquiera que quiera estudiar entre a la universidad y que escoja su propio plan. Nosotros nos tenemos que preparar para decir, mira, yo quiero estudiar física cuántica, teología, apreciación artística, química y desarrollo humano. Y la universidad después le debe poder dar estos cursos de tal manera que ya no sea la oferta universitaria la que diseñe el proceso de aprendizaje, que lo tiene que seguir haciendo en buena parte, pero hay que admitir que sea la demanda que le pida a la universidad, yo quiero estos cursos, es algo de lo que ya se está haciendo en lo que llamamos educación continua, educación a veces a distancia, y además ahora todo esto se puede hacer de manera virtual. Es decir, el tema es que la universidad tiene que estar abierta. Abierta no solamente a cualquiera, sino abierta todo el tiempo. Porque una de las cosas que se ha definido en el Proyecto Educativo Nacional es que la educación tiene que ser para toda la vida. Es decir, uno nunca deja de estudiar. Yo recuerdo cuando este famoso experto del Banco Mundial vino a nuestra universidad y nosotros estábamos haciendo un plan estratégico para 20 años y primero que nos dijo, miren, a partir de ahora los títulos van a tener fecha de vencimiento. Es decir, cada 5 años tú tienes que volver a la universidad por un semestre, un año, para rehacer el conocimiento, porque en 5 años el conocimiento ha aumentado enormemente. Esto nos lo dijo hace 20 años. O sea, ahora ya eso no es tampoco posible. Lo que hay que hacer es, de manera inmediata, estar ofreciendo a distintos niveles de la sociedad conocimiento. O sea, la universidad debe dar el conocimiento en distintos niveles que la sociedad se lo pida. ¿Cuál es la ventaja de la universidad? Es que así sea un nivel bajo, o sea, en términos educativos, la universidad tiene la ventaja de tener el gran activo, el gran patrimonio, el conocimiento, entonces sabe dosificar, va a poder dar, digamos, enseñanza en función de la naturaleza de la demanda, pero con la profundidad necesaria. Entonces yo creo que la universidad se tiene que abrir y tiene que ser mucho más abierta y, como decía, nos tenemos que comenzar a acostumbrar a competir con todas las universidades del mundo. Es decir, de pronto con el sistema virtual podemos tener estudiantes de todo el mundo, pero tenemos que entonces ofrecer calidad. Necesitamos ofrecer calidad para que no solamente ser competitivos, sino ser originales. Y tenemos mucha originalidad nosotros. Y finalmente, hay un tema que ¿han mejorado las universidades en el Perú? Sí, han mejorado. Por el licenciamiento hay muchas universidades que han comenzado a publicar, porque además la ley universitaria obligaba a las universidades a tener un vicerrectorado de investigación, a tener proyectos de investigación. Entonces, la universidad ha ido mejorando y va a seguir mejorando. Por eso que el licenciamiento ya acabó, ahora hay que ir a la acreditación internacional, porque esto tiene que seguir mejorando, porque la medida que mejoren las universidades, va a mejorar el país. Eso es muy claro. Entonces, ahora, y con esto termino, nos damos cuenta
la poca importancia que le hemos dado a la investigación. Yo me quedo sorprendido que, por ejemplo, con la cuarentena, de pronto hemos tenido que comprar medicamentos, ventiladores, una serie de insumos para combatir la pandemia, insumos que nosotros los hemos podido hacer en nuestras universidades. Es decir, hasta ahora hay la idea esta equivocada de que el gastar en investigación es un gasto y no una inversión. Entonces, esta pandemia nos está enseñando que, por ejemplo, nosotros deberíamos tener, o sea, cooperativamente los países andinos, un sistema de laboratorios que hayan pensado, por ejemplo, en investigar la vacuna. Esto se puede hacer, hay digamos, interrelación científica entre ellos, pero no lo hemos hecho porque simplemente los hemos seguido pensando que somos universidades de tercera y de cuarta, pero no hemos pensado en nuestros problemas. Entonces, yo creo que esta es una brillante ocasión para demostrar que no hemos tenido los liderazgos para que la universidad tome su rol tan importante y tan cambiante en esta época. Y entonces creo que seminarios como estos ayudan a que las personas nos demos cuenta, intercambiemos ideas sobre la necesidad de pensar y repensar la universidad. Una vez que nos acreditemos, hay que seguir adelante, y hay que seguir adelante no por simplemente el desarrollo del país. El desarrollo del país es el entorno en el cual el desarrollo humano se puede dar. Yo soy seguidor de Amartya Sen y yo pienso que sí hay un entorno favorable, y a esto me refiero: país que dé empleo, país que tenga buenos servicios públicos, país que financie parte de la educación. Esos países dan las oportunidades para que la gente que está estudiando en la universidad tenga el incentivo para estudiar lo que quisiera hacer. Pero si no hay ese entorno no va a ser favorable, y entonces lo que vamos a tener es lo que hasta ahora hemos tenido: un país o países desiguales, segmentados, que es lo peor de todo, y que pueden seguir avanzando en esa dirección, pero el futuro no es muy bueno. El futuro nos lleva a la necesidad de tener países que se desarrollen en función del talento, del capital humano, de la creatividad, y eso solamente se puede dar con un buen sistema educativo, no solamente universitario, desde primaria hasta el doctorado, pasando por educación técnica, etc. Ese es el sistema que creo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar sistémicamente de la universidad, con planes de desarrollo, que es lo que se necesita de desarrollo universitario, pero ligados, como lo ha señalado el doctor Chiliquinga, a planes de desarrollo nacional. Es decir, la universidad tiene que estar en función de a dónde va el país, pero la universidad debería ser también quien diga a dónde debe ir el país. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Efraín. Le cedo la palabra al parlamentario andino Alan Ferli, quien nos brindará las palabras de cierre. Solo para agradecer las excelentes presentaciones, el doctor Mayro Rivera, Efraín González y Eduardo Chiliquinga, grandes reflexiones que dejan el espacio para continuar con esta tarea, la discusión sobre la función de la universidad, la educación, los nuevos cambios y desafíos que se plantean en el entorno de la revolución científica a nivel global y la competencia que es ahora global, esta interrelación que señalaba el doctor Rivera también con educación técnica y otra articulación, este sistema de coexistencia de universidad pública con universidad privada y con el eje central de la calidad, ¿no? O sea, cómo dar estos servicios con calidad,
con unos desequilibrios estructurales de esta desigualdad planteada, que al mismo tiempo la educación como vehículo de plantear oportunidades similares para la población. Entonces, ahí hay un conjunto de desafíos que están allí en términos de lo que el país necesita, de la articulación con el sistema de ciencia y tecnología y los cambios que se requieren, los desafíos de la acreditación, los desafíos de estas convalidaciones que deben hacerse también a nivel internacional. O sea, hay una agenda realmente muy importante que tenemos que seguir trabajando, y por eso no solo en nuestras universidades o en el contexto de la pandemia, que se ha visto que a pesar de la precariedad de recursos, universidades han respondido, ¿no?, con insumos, han respondido con inventos, con maquinarias, que ahora nos vemos con la dependencia del exterior, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después? Eso también hay que replantear, entre comillas, la nueva normalidad. No sabemos hacia dónde se van a encaminar los países en su estrategia de desarrollo y hacia dónde van a ir las propias universidades, ¿no? En ese sentido, solamente mencionar y reconocer también el trabajo, no solo que hacemos en cada uno de nuestros países, sino en el Parlamento Andino, como dijo el doctor Chiliquinga, esos esfuerzos de marcos normativos que ojalá se conviertan en norma comunitaria, ¿no? O sea, en el área andina, en Mercosur hay avances, en Alianza del Pacífico hay otras propuestas, en APEC, como señaló el doctor Rivera, también habían iniciativas interesantes. Entonces, ese ámbito de los acuerdos de integración puede servir para una coordinación, una convergencia que nos ponga en otro pie hacia adelante. En esa medida, reiterar el agradecimiento y vamos a, desde donde estemos, ¿no?, todos hemos coincidido en la necesidad de asegurar esa calidad, y vamos a continuar en esa tarea hacia adelante. Muchas gracias, doctor Rivera, doctor Efraín González, doctor Chiliquinga, y será hasta una próxima oportunidad, seguramente también convocados por el Parlamento Andino para continuar discutiendo estos temas y los marcos normativos que bajo su liderazgo están impulsando. Muchas gracias y hasta una próxima. Buenas. Gracias a usted. Adiós. Chao. Wow. Chao, Mario. Chao, Efraín. Muchas gracias. Solo un anuncio final. El día jueves 16 estaremos llevando a cabo la conferencia virtual Compras Públicas, Industria y Desarrollo Nacional a las 6 de la tarde. Esperamos contar con su participación y buenas noches. Muy bien. Chao, Alan. Gracias.